Detienen a hombre acusado de abuso sexual y violación de 11 niños en Maipú. Los interceptaba en su bicicleta y a punta de pistola los sometía. Gobierno decreta emergencia agrícola en el Biobío por incendios forestales. Ya van 28.000 hectáreas quemadas en la zona. El Parque Torres del Paine, en tanto, reabrió sus puertas esta mañana. Estudiantes deciden su futuro en distintas ferias de postulación a la educación superior. Puntajes nacionales tomaron desayuno con el presidente en La Moneda. A esta hora es operada la presidenta argentina Cristina Fernández de cáncer de tiroides. Partidarios la acompañan fuera del hospital y tendrá 20 días de licencia. En Tele 13 Tarde conversamos sobre esta enfermedad y su prevalencia en mujeres. Cernac exige explicaciones a empresa Entel por caída del servicio de telefonía móvil que afectó anoche a más de 1 millón de clientes. La Subsecretaría de Telecomunicaciones inició una investigación. Tele 13 Tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en Tele 13 Tarde. Entre julio y diciembre del año recién pasado, 11 niños fueron atacados sexualmente por Alejandro Santander Pérez, de 48 años. El hombre fue formalizado por violación y abuso y quedó en prisión preventiva. De todo nos cuenta Miguel Acuña. Adelante, Miguel. ¿Cómo estás, Carola? Como un violador en serie ha sido catalogado este sujeto de 48 años, quien ya el año 2003 había cumplido una condena de 5 años por violación. Había salido en libertad y siguió realizando entonces este tipo de hechos en contra de principalmente niños de entre 10 y 13 años. Se señala que salía en su bicicleta a recorrer las calles de Maipú, principalmente el centro de esta parte del sector poniente de Santiago, y haciéndose pasar por policía, inclusive con una pistola a fogueo, con lentes, también con gorros de ciclista, y haciéndose pasar con, como decíamos, por carabineros de civil. Interceptaba a sus víctimas, les decía que era un oficial y que estaba haciendo una investigación y que ellos eran sospechosos de haber cometido un delito. Los niños, muy asustados con la pistola principalmente, se subían a sus bicicletas y los llevaba a sitios heriazos. Estamos hablando del sector de la autopista del Sol, ahí en Américo Vespucio, con la avenida Pajarito, en zonas en donde no podían pedir ayuda a estos niños y se aprovechaban entonces de este hecho para abusarlos sexualmente, algunas veces violándolos y otras veces abusándolos o pidiéndole a los niños que también le realizara tocaciones a él. Es una situación muy impactante para los vecinos de Maipú y vamos a escuchar a continuación la palabra de Carabineros, porque fue detenido ayer a eso de las 20 horas. Se habían colocado puntos fijos por parte del OS9 ante las denuncias. Recordemos que los 3 últimos delitos los había cometido el 23 de diciembre del año pasado, el 28 de diciembre y el último el 31 de diciembre. Entonces, con estos antecedentes, la policía uniformada se situó en algunos puntos de Maipú, en este caso en el sector de la Sinfonía, muy cerca de Américo Vespucio, con la avenida Pajaritos, y en ese lugar lo detienen en primera instancia, solicitándole el carnet. No lo tenía, lo trasladan hasta la unidad más cercana y se dan cuenta entonces que cumplía con todas las pruebas que se tenían en su contra, y también fue reconocido por las víctimas. Pasemos a escuchar la palabra de la agente del OS9. Hasta el momento aproximadamente serían 8 casos de violaciones y abusos. Era a bordo de bicicleta, él abordaba a los menores de edad y los trasladaba hasta algún sitio heriazo, muchas veces hasta sectores cercanos de la autopista El Sol, Vespucio y Pajarito. Ahí estaba entonces la palabra de la oficial que estuvo a cargo de este procedimiento policial. Fue formalizado durante la jornada de hoy y hoy día estuvimos también en su villa, en la comuna de Maipú, donde vivió por muchos años, en el sector de la Verbena. En ese lugar los vecinos fueron testigos cómo, tras haber cumplido su condena por violación, volvió entonces a este barrio y con mucho miedo para todos ellos. Cuentan aproximadamente el año 2005 cuando volvió y se veía que era una persona muy extraña, que nunca daba la cara, siempre agachaba la mirada y salía todas las noches con esta misma vestimenta. Estamos hablando de lentes oscuros, también de algunos gorros, y entonces cometía este tipo de violaciones. Conversamos con los vecinos y esto fue lo que nos dijeron. Como 2 años estuvo preso y después salió y después se fue, parece que a la casa de una tía, a Villa Alemana, se fue lejos. Y después volvió, pues, y después hizo su vida normal aquí. Pues no, claro, todos cuando ya subió, hoy llegó fulano de tal, así que todos andábamos preocupados con los niños. Porque hay hartos niños aquí, pero estábamos todos pendientes de ellos. Pues. Porque salió libre, nuevamente volvió a reincidir en lo mismo, y yo estoy segura que va a salir libre nuevamente.
era conocido por los vecinos y también conocían respecto de sus actuaciones en contra de especialmente niños. En esa oportunidad también había atacado a un niño. Los ataques, Carola, se produjeron el 11 de julio de 2001, el 28 de julio también del 2011, el 2 de septiembre, el 21 de septiembre, el 27 de noviembre y los tres últimos que te contaba, el 23 de diciembre, el 28 y el 31 de diciembre. Decíamos que es catalogado como un violador en serie porque siempre busca a víctimas con un perfil parecido, es decir, niños entre 10 y 13 años, bastante menuditos, bastante pequeños para su edad, y los intimida entonces con esta arma de fuego. Fue formalizado durante la jornada de hoy en el Centro de Justicia, aunque el juez señaló sus reparos por la forma como fue detenido. De todas formas quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación. Escuchamos de inmediato a la fiscal del caso. Hasta el momento no tenemos el perfil psicológico, psiquiátrico de él porque la investigación recién está iniciándose. Desde esa perspectiva hoy día recién se produce la detención de él. Sin embargo, nosotros estamos analizando el perfil particularmente de las víctimas. Esto es, niños, varones, que tienen todos entre 10 y 13 años, con rasgos físicos más o menos similares, no podemos decir idénticos, más o menos similares, y que son varones, que llama bastante la atención. En los últimos casos, el OS9 de Carabineros pudo rescatar muestras orgánicas a las víctimas, y eso va a ser clave. Entonces se están analizando estas muestras para poder entonces compararlas con el ADN también de este sujeto, que va a quedar, como decíamos, en prisión preventiva. No se descarta que haya nuevas víctimas porque estos son solamente los delitos que fueron denunciados y que estaban siendo investigados también por la Brigada de Delitos Sexuales, pero la detención la logró Carabineros entonces en la jornada de ayer a eso de las 20 horas en el sector de Américo Vespucio con Pajaritos. Para tranquilidad de todos los vecinos de ese sector. Miguel, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en el Biobío continúan los esfuerzos por controlar las llamas del gigantesco incendio forestal que ya ha destruido unas 28.000 hectáreas y más de 200 casas. El gobierno regional pide que se decrete emergencia agrícola y enfrenta críticas por ineficiencia en el manejo del fuego. De todo nos cuenta Alejandro Caroca. Adelante, Alejandro. ¿Cómo estás, Carola? Estamos ubicados en el sector Carrizales, a unos 5,5 kilómetros de la celulosa Nueva Aldea, y lo que está a mi espalda es sin duda uno de los tantos escenarios de destrucción que ha dejado estos incendios forestales que ya se han decretado hace cerca de 72 horas. Una situación dramática que tiene que ver con muchos pobladores que lo perdieron absolutamente todo. No solo sus cosechas, no solo sus herramientas de trabajo, sino también sus casas, sus viviendas definitivas. Este caso es emblemático, tiene que ver con una persona de 80 años que ya había perdido la casa para el terremoto, y que esta casa nueva que estamos viendo destruida se le destruyó justamente el día 29 de diciembre cuando fue entregada. Estuvo solamente muy pocas horas en esta casa, pero la emergencia, como vemos en imágenes, comenzó anoche también en el sector Santa Ana de Quillón, a escasos 3 kilómetros del centro de esta comuna. Ahí la situación fue muy complicada cerca de las 21 horas porque nuevamente los focos descontrolados, las altas temperaturas y también los fuertes vientos provocaron que las llamas llegaran hasta muy cerca de las casas. Tuvieron que evacuar en forma absolutamente rápida con lo que pudieron. Sacaron algunos enseres y también con niños y ancianos para tratar de escapar de las llamas voraces que nuevamente estaban amenazando sus viviendas. Tenemos algunas impresiones de estos vecinos del sector Santa Ana que huyeron despavoridos. Esto debe haber empezado como a las 4 o 5. Yo me acosté a las 3 de la mañana y vine a mirar después a las 4, 4 y media, y después el sueño me venció. Y un vecino por ahí vio el fuego y llamó a Carabineros y vinieron los bomberos. Sí, no, es que tenemos que cuidar la casa, si estamos acá, a 2 metros de la casa. No hemos podido hacer nada, solamente mojar la casa con lo poco y nada que tenemos de agua. ¿Qué pasó con bomberos? No, los bomberos han pasado, pero fueron a avisarles recién y dicen que no tienen agua. Testimonios dramáticos de estas personas del sector Santa Ana que debieron ser evacuadas y llevadas hasta el albergue de Quillón. Ahí tuvieron que pasar la noche y hoy volvieron nuevamente para ver qué es lo que había pasado finalmente con sus viviendas. Pero la desorganización que ellos mismos acusan principalmente tiene que ver con cómo se dio la alarma en este sector, en el sector Santa Ana. De hecho, algunos reclamaron a la presencia del gobernador y él, cuando llegó, incluso fue increpado. Eso es lo que pasamos a revisar a continuación.
Si ustedes hubiesen llegado temprano, esto no hubiese ocurrido. Recién ahora. ¿Y qué me dice usted cuando pasó el accidente en la isla Juan Fernández? Sacaron todo lo que tenía la Armada, los mejores aviones, los mejores buques. ¿Y por qué ahora no? Bueno, lo que pasó, ¿porque somos otra categoría de ciudadanos? De ninguna manera. Así nos hacen sentir las autoridades a nosotros. Eso es verdad. Así nos hacen sentir. Se mira quién es para ayudar. Si usted me escucha, la situación de Juan Fernández fue un hecho puntual, acotado, incluso geográficamente. Aquí el fuego se ha expandido por toda la región. ¿Pero cuánto invirtieron? ¿Cuánto invirtió el gobierno? Bueno, en ellos y en nosotros, ¿cuántos? O sea, hemos tenido que suplicar, implorar ayuda para rescatar años de esfuerzo. Reclamos que se hicieron anoche en el sector Santa Ana al propio gobernador de Concepción, que había llegado hasta esa zona para tratar de interiorizarse con lo que estaba sucediendo con estas familias. Lo que vemos en imágenes en este momento es lo que contábamos al inicio de despacho, es la historia dramática de Yolanda Casanueva, una mujer de 80 años que, como decíamos, su casa de adobe que se encuentra al fondo de este sitio había sido destruida por el terremoto y que luego se le entregó a través de un subsidio del Ministerio de Vivienda una casa definitiva, que es la que estamos viendo en estos momentos en este sitio. El 29 de diciembre esta persona recibió su casa, solo pudo estar aquí solo 3 días y luego vino el incendio y destruyó todos sus enseres. Así que una situación dramática que tuvo que vivir esta persona de 80 años. Llegó incluso el ministro de Vivienda hoy día para interiorizarse de esta situación y también para ver la realidad de los otros damnificados. Estamos hablando de 222 casas según el último catastro que ha sido destruido por estos incendios forestales. El ministro comprometió ayuda y también las soluciones habitacionales respecto de un catastro que van a tener que inscribirse y agilizar de alguna u otra manera la fórmula para poder tener una casa definitiva nuevamente. Escuchemos precisamente las palabras de Yolanda Casanueva y también del propio ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez. Cuando ya me sacaron el día de Año Nuevo, el día domingo a las 3:30, 4 me sacaron de allí, porque ya todos esos cerros estaban tapados de humo y estaba todo rojo. Muy difícil todo esto, primero el terremoto, ahora lo del incendio. Es difícil, totalmente difícil. Salir con las cosas al hombro. Es muy difícil. Nosotros la vamos a apoyar. Hemos abierto este catastro que esperamos concluir a más tardar dentro del mes de febrero y dentro del mes de marzo poder contratar a las empresas constructoras. Va a ser un proceso simple, solamente se requiere una declaración jurada que ella ya tiene de propiedad de la vivienda, un certificado de daño de la municipalidad que también tenemos, por lo tanto podemos oficialmente inscribirla en nuestro catastro y esperamos poder iniciar la construcción de estas viviendas que ya van en 222 a finales de marzo. El drama de la señora Yolanda se repite entonces para 222 familias que perdieron su casa y para varias otras, Alejandro, que sufren esta emergencia y que han tenido que ser evacuadas. Vemos la imagen en vivo de la llamada zona cero de este incendio forestal y entiendo que se suman más brigadistas hoy para intentar combatir el fuego, a pesar de que hay quienes dicen que ayer era el día clave para fortalecer justamente el combate a las llamas, ¿no? Claro que sí, se ha anunciado que van a llegar nuevos brigadistas, son precisamente los que estaban combatiendo, que estaban realizando labores en las Torres del Paine y que hoy, en pocos minutos más, el propio intendente de la región del Biobío los va a recibir. Una situación que de alguna manera trae un poco más de tranquilidad a los reclamos que los propios bomberos hicieron durante esta mañana respecto de que si se hubiese tenido o contado con más recursos, principalmente con helicópteros y aviones que se habían prometido desde el propio gobierno, este incendio incluso podría haber estado controlado en días anteriores. No sé si tenemos esas declaraciones hechas esta mañana por el propio comandante de Talcahuano. Vamos a escucharlas. Que ayer no tuvimos el apoyo de helicópteros ni de aviones. Hoy día el combate que se hizo ayer y hoy día a la noche fue tarea de fuerza humana de bomberos. Esa es la gran diferencia. Si hubiéramos tenido aviones durante el día de ayer, ¿se podría haber apagado antes del fuego entonces? Correcto. Como decía mi comandante aquí de Quillón, el foco está demasiado arriba, lo cual complicaba mucho el acceso a bomberos. Ahí estaban las declaraciones hechas esta mañana por el propio comandante de bomberos de Talcahuano, reclamando de alguna manera hacia la labor de organización y comunicación respecto del gobierno y estos implementos aéreos para poder tratar de sofocar las llamas. Estamos junto al intendente de la región del Biobío, don Víctor Lobos, a quien le vamos a preguntar sobre estas críticas respecto de que si tuviéramos ese material en días anteriores esto se podría haber controlado. ¿Qué tal? Buenas tardes, intendente. Hola, Alejandro, ¿cómo estamos?
Bueno, con respecto al material, nosotros desde el primer instante empezamos a destinar todos los recursos que eran necesarios para atacar este fuego, que fue absolutamente superado por la magnitud que tiene, que son incendios que suceden cada 10 o 15 años y que ningún país está preparado para ello. Hay que pensar que es una situación extraordinaria. Nosotros ayer teníamos 640 personas, entre brigadistas de CONAF, brigadistas del Ejército, personal de la Armada de Chile, de Carabineros, de la PDI y personal del Ejército. Aparte de eso, ayer teníamos una flota aérea de 19, consistente en 10 helicópteros y 9 aviones. Hoy día vamos a incorporar 3 helicópteros más, estamos trasladando un helicóptero desde el Maule, 2 más desde otras regiones, y además de eso tenemos 40 carros bombas, tenemos 20 camiones de aljibe, incorporamos ayer también 8 vehículos pesados de 8 y de 6 que están abriendo cortafuegos, por lo tanto, material hay suficiente para combatir el incendio. ¿Intendente? Ahora, respecto a eso, sí, tenemos, sí. Sí, quisiera preguntarle por lo que declaraban ahí vecinos de otros sectores un poco más alejados de la zona de Nueva Aldea. Sí, la crítica de que quizás todo el esfuerzo se está centrando en la planta de celulosa Arauco. Evidentemente ahí hay que hacer un gran esfuerzo para evitar una emergencia química, pero la sensación de abandono en otros sectores donde también hay fuego y donde, por ejemplo, no hay instrucciones específicas para carabineros o para bomberos. No, aquí con respecto a la planta nunca hubo riesgo químico. Ayer obtuvimos una declaración escrita de la planta que siempre estuvo el riesgo totalmente controlado y a futuro tampoco hay riesgo de ningún problema ambiental químico. El día de anteayer, cuando se quemó la planta de Tablero, fue necesario destinar todos los recursos precisamente para evitar que el fuego se propagara a partes más sensibles, a la caldera y algunos estanques de petróleo que había, con el objeto de salvar las poblaciones vecinas. Por lo tanto, nosotros la preocupación por la planta es un problema para proteger las poblaciones vecinas. Un porcentaje importante, intendente, sí, de los bosques de la zona pertenecen efectivamente a la empresa y cuando se empiezan a quemar también se queman predios vecinos y muchas veces en muchos incendios también es a la inversa. La pregunta es, ¿se está tomando todo el cuidado y el resguardo más que darse por perdidos ciertos sectores? No, hay un trabajo conjunto entre las empresas forestales que tienen sus propios equipos para apagar incendios, que son bastante más numerosos y permanecen durante más tiempo con ellos, y los equipos que conseguimos a través de CONAF, y que también son permanentes, pero que para la temporada se contratan a través de ONEMI y de CONAF. Nosotros tenemos todos los recursos disponibles para contratar todo lo que sea necesario para apagar el incendio. Así que nosotros en este momento ya llegamos a tener 1000 personas combatiendo el incendio. Hoy día se incorporaron 260 personas consistentes en 7 brigadas especializadas del Ejército que vienen de Victoria, de Los Ángeles y de Angol y de Chillán. Son del Ejército. Se incorporaron 60 brigadistas especializados de bomberos, que son los que regresaron de Aysén, que más rato yo los iré a recibir aquí a la municipalidad, aquí en Quillón, y se incorporaron 100 infantes más de infantería marina, de ejército, de carabineros, para ayudar en temas logísticos y de protección de la población. Y aquí está dividido el trabajo. El tema de bomberos, el único objetivo que tiene bomberos es proteger las viviendas y a las personas, y ellos trabajan toda la noche en ese sentido, protegiendo a la población y durante todo el día apagando las posibilidades de incendio. En el caso de CONAF y la gente del Ejército, ellos están para el ataque a la parte forestal. Nosotros hoy día estamos teniendo bastante éxito, estamos bastante esperanzados en tener un avance significativo. Hemos controlado 4 focos del incendio hoy día, tenemos 5 más prácticamente apagados, y el resto de los que están activos afortunadamente están en las partes altas de los cerros, por lo tanto no hay peligro para la población. La única parte de foco activo que tenemos es en el sector San Ignacio, que está al otro lado de la planta Nueva Aldea, en que hay poblaciones, por lo tanto ahí estamos destinando bastantes recursos. Pero como les digo, nosotros tenemos por ONEMI y por CONAF, el gobierno ha destinado todos los recursos que sean necesarios. Si la gente de CONAF nos pide más camiones, helicópteros, camiones de aljibe, petróleo, lo que sea, está todos los recursos disponibles para lograrlo.
Ahí estaban entonces las palabras, Carola, del intendente, señalando entonces de todos los recursos que se han dispuesto para tratar de ir en esta emergencia, para tratar de controlar en las próximas horas. Como último dato, hay que señalar que se ha decretado emergencia agrícola para algunas zonas, principalmente para Quillón, porque no solamente han perdido sus viviendas, sino también sus materiales, sus utensilios y también sus cosechas. Y la ruta de Litata dentro de la mañana fue habilitada para todo tipo de vehículos. Eso quiere decir que ya también entonces las 3 carreteras principales hacia Concepción están habilitadas para los buses interprovinciales y también para todos los automóviles particulares. Carola. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Gracias también al intendente. Buenas tardes. Buenas tardes. Y esta mañana se reabrió el Parque Nacional Torres del Paine después de una semana de emergencia por los incendios forestales. Alejandro Rivera ha estado ahí y nos cuenta. Adelante. Sí, Carolina, buenas tardes, con vientos de 60 kilómetros por hora aquí en Puerto Natales y una situación seguramente peor, en donde se están combatiendo todavía los focos de incendio en el sector de Torres del Paine. Durante esta mañana, eso sí, acompañamos a los turistas que fueron los primeros en llegar hasta el sector de las Torres, precisamente para comenzar a recorrer los senderos que fueron abiertos. Un 80% del parque ya puede ser visitado por todos quienes estaban esperando, ansiosos, que se pudiera nuevamente ingresar al Parque Torres del Paine. Hasta ahí llegaron las autoridades para dar una señal de alguna manera de tranquilidad y también para promover que vuelvan los turistas que en un 80% habían cancelado sus reservas aquí en Puerto Natales, generando una situación compleja para los pequeños empresarios turísticos principalmente. Vamos a escuchar las palabras del ministro Pablo Longueira, quien dio el anuncio en ese lugar y también informó de nuevas medidas de seguridad que se le exigirán a todas las personas que visiten el Parque Nacional Torres del Paine. Ver todo el sector que hemos abierto está en perfectas condiciones, con la máxima seguridad. A pesar de las condiciones seguras, vamos a contar con la colaboración de todos los guías durante toda esta etapa para poder orientar y ayudar a todos los turistas para que sientan que tienen todo el parque a su disposición, más del 80% de los tracks turísticos quedan abiertos a partir de hoy. Durante la jornada de ayer pudimos hacer un sobrevuelo por las partes que fueron afectadas, precisamente en el sector del lago Pejoé y también del lago Grey. La condición en esos sectores es bastante mala porque la mayoría del bosque nativo y principalmente pastizales se consumieron por efecto de las llamas que fueron saltando de un sector a otro por los vientos que seguramente hasta ahora, según nos han indicado acá en la Capitanía de Puerto de Natales, podrían llegar hasta los 100 kilómetros por hora, lo que está complicando de todas maneras la labor del personal de la CONAF, los militares y también de los bomberos voluntarios que han llegado hasta allá a combatir las llamas. Son 2 los focos de incendio que se mantienen activos. La topografía del lugar sigue complicando las labores y la generación de focos en distintos sectores es lo que está más complicado en esa zona para que se pueda decretar en definitiva que el incendio por completo ha sido controlado. Conversamos durante esta mañana también con encargados de la CONAF y nos decían que son 14.000 hectáreas la última estimación sobre el daño que se ha generado en aproximadamente un 6% del Parque Nacional Torres del Paine, cuando aquí en Puerto Natales comienzan nuevamente las empresas turísticas a trasladar a los turistas que se encontraban acá esperando, muchos de ellos, la reapertura de este parque. Carolina. Viento intenso allá en Magallanes, vamos a seguir muy atentos. Alejandro Rivera, gracias, buenas tardes. La presidenta argentina Cristina Fernández fue sometida esta mañana a una operación para extirparle la tiroides afectada por un tumor cancerígeno que le detectaron hace unos días. La mandataria estará 20 días en recuperación. A bordo del helicóptero presidencial, Cristina Fernández llegó directamente hasta el Hospital Austral de Buenos Aires sin dejarse ver por la prensa ni por las decenas de seguidores apostados en las afueras. Una intervención compleja para extirpar la glándula tiroides y que duró cerca de 4 horas, pero que según los médicos tiene muy buen pronóstico. Para los seguidores, una cuota de temor combatida por la profunda lealtad y cariño que dicen tener hacia la mandataria. Estamos haciendo fuerza para que la presidenta se mejore. Estamos haciendo la vigilia desde ayer, esperando que salga todo bien y haciéndole el aguante a Cristina. Nadie en el hospital fue autorizado a dar declaraciones, por lo que los partes médicos serán hechos por el propio vocero de gobierno.
Luego de la intervención, Cristina Fernández estará 3 días en recuperación para después someterse a un tratamiento con yodo radiactivo que lo obligará a estar en aislación casi 2 semanas. Recién dentro de unos 20 días podrá volver a trabajar. Mientras tanto, en su reemplazo quedará el nuevo vicepresidente, Amado Vudú. Y con la obra Amores de Cantina se dio inicio ayer al Festival Santiago a 1000. Más de 4.000 asistentes llegaron a ver este show de carácter gratuito en el centro de Santiago. Veamos. A las 6 de la tarde de ayer, en 8 minutos pasó esto. Las graderías en la Plaza de la Constitución se llenaron. Estoy viniendo desde que se implantó el Santiago a 1000. Por los años, por suerte, todavía puedo venir. Estoy de vacaciones acá, quería venir a ver el espectáculo porque me enteré que iban a hacer un homenaje a Andrés Pérez. Salí de la pega y me vine para acá. Fue la masiva presencia del público que llegó a ver Amores de Cantina, la obra con que se inauguró la nueva temporada de Santiago a 1000. Buenas noches, respetable. Todo comenzó con un homenaje a Andrés Pérez al cumplirse 10 años de su muerte. Historias de amores y desamores en un bar, relatada en décimas y con la interpretación de boleros, cumbias y rancheras, obra destacada del dramaturgo Juan Radrigán. El hecho de que se esté llevando a cabo esto precisamente en esta plaza, que es la Plaza de la Constitución, es un reflejo de que este festival se ha ido ganando un espacio en el corazón de la gente. 302 obras en todo el país hasta el 23 de enero, 73 funciones gratuitas, un panorama ya instalado del verano. Tienen que cantar los hombres para que el soloso no... De regreso en Tele 13 tarde, les contamos que detienen a un hombre acusado de abuso sexual y violación de varios niños en Maipú. Los interceptaba y a punto de pistola los sometía. Gobierno decreta emergencia agrícola en el Biobío por incendios forestales. Ya van 28.000 hectáreas quemadas en la zona. Esta mañana reabrieron las Torres del Paine. 80% de los puntos turísticos está habilitado. Estudiantes deciden su futuro en distintas ferias de postulación a la educación superior. Puntajes nacionales tomaron desayuno con el presidente en La Moneda. Fue operada la presidenta argentina Cristina Fernández de cáncer de tiroides. Partidarios la acompañan fuera del hospital y tendrá 20 días para recuperarse. En Tele 13 tarde conversamos sobre esta enfermedad y su prevalencia en las mujeres. En pleno proceso de postulación a la educación superior se encuentran los jóvenes que rindieron la PSU. Esta mañana los puntajes nacionales tomaron desayuno con el presidente en La Moneda y hasta un estudiante colado hubo en la cita. Alfonso Concha nos cuenta de esto y también, Alfonso, de la polémica que ha surgido con la eliminación del término dictadura de los textos oficiales. Adelante. ¿Cómo estás, Carola? Buenas tardes. ¿Te parece? Revisamos inmediatamente lo que ocurre con esta reunión, desayuno que tuvo el presidente de la República con al menos 30 puntajes nacionales representantes de los 316 que sabemos hay a nivel nacional. Puntajes nacionales bien sensibles de lo que ocurrió el 2011, el conflicto estudiantil, también bien opinantes, porque una vez que el presidente de la República les dio las felicitaciones por los puntajes obtenidos, abrió la palabra a cada uno de ellos y frente a los medios fueron bien claros en pedirle al presidente de la República de que tuviera muy en cuenta lo que se pidió el 2011 y que tratara de disminuir las brechas sociales, que también son brechas que se grafican en la educación. Sobre todo decían ellos que su experiencia como puntajes nacionales le demostró que si se planifica bien, si se mecanizan los conocimientos, y ahí también había una crítica a la PSU, se puede obtener buenos resultados. Quien tiene más dinero puede ir, por ejemplo, decían los estudiantes, a un preuniversitario. Quienes no tienen dinero, con suerte pueden ver todos los contenidos del proceso de selección universitario. En medio de esto, tú lo decías, una anécdota, un colado, Joaquín Rodríguez, que pertenece al Instituto Nacional de Maipú, y que ayer estaba junto a dos compañeros que son puntajes nacionales, que recibieron la invitación de ir a La Moneda a este desayuno. Él no tenía esa invitación, no estaba dentro de la lista, llegó por equivocación y pidió cierta sensatez a quienes estaban organizando este desayuno y logró entrar definitivamente a esta reunión con el primer mandatario. Habló también en el desayuno, hizo alusión a su anécdota y luego que finalizó este desayuno conversamos con él y también con el resto de los puntajes nacionales que participaron de esto que quizás es un premio a su esfuerzo y a los resultados obtenidos. Escuchemos.
Le dije que tenía mucha ganas de entrar, le hice una pregunta que quedó para el bronce y que después fue tema de conversación en el desayuno, que fue: ¿la voluntad puede vencer al protocolo? Ella me preguntó nuevamente si tenía muchas ganas de entrar y yo le dije por supuesto que sí. Y acto seguido, un minuto después, estaba desayunando con el resto de los puntajes nacionales y compartiendo experiencia. El presidente de la República tuvo una importante disposición a poder cambiar la situación estudiantil en nuestro país, un firme compromiso para poder además modificar lo referido a educación escolar, principalmente porque ahí radica el quid del movimiento estudiantil. El presidente nos ofreció que el próximo año, en marzo, yo creo que antes de entrar a la U o los primeros días, pudiéramos recorrer escuelas de escasos recursos o cuartos medios para apoyarlo y decirles que tienen que ser puntaje nacional, mostrar nuestra experiencia, cómo lo hicimos. Lo que estamos intentando hacer, porque estos son problemas que se arrastran durante décadas, es algo muy profundo. Lo que estamos intentando hacer es hacer una reforma en los 3 niveles, preescolar, escolar y superior. Y hacer una reforma que no es solamente financiamiento, sino que también es preocuparnos de verdad de la calidad y crear una institucionalidad que sea realmente acorde. 2 preguntas en este desayuno, reunión que tuvieron con los puntajes nacionales el gobierno. Claramente era importante saber si los resultados que se entregaron ayer muestran una brecha educacional. Todavía, decía el ministro de Educación, es muy aventurado analizarlo. Lo mismo, saber si las movilizaciones están influyendo en la baja en puntajes nacionales. Hay que hacer un estudio mucho más acotado. Por ejemplo, ver qué comunas se movilizaron y qué colegios participaron de estas movilizaciones. Pero también le preguntamos al ministro de Educación esta polémica que se está suscitando, porque en textos escolares de primero a sexto básico se va a cambiar, en los libros de historia estamos hablando, la palabra dictadura por régimen militar. ¿Qué le parece a él? Bueno, escuchemos las impresiones del ministro de Educación. Respecto a las expresiones concretas, hay que recordar que esto va a un consejo que es transversal, ese consejo lo aprueba, o sea, no tuvimos reparos en esa dimensión. Las expresiones son más generales, la del régimen militar, ¿no es cierto?, que la dictadura, pero no es un tema que a nosotros nos parezca... ¿Problema que se ocupe la palabra dictadura? No tengo ningún problema, no. Mostramos ahora, Carola, ¿te parece imágenes en vivo de lo que está ocurriendo y dónde nos encontramos? Estamos en el Movistar Arena, donde se está realizando una feria que entrega principalmente información importantísima para aquellos que ya están comenzando las postulaciones 2012. Estamos hablando de un proceso que, recordar, dura hasta el 6 de enero, por lo tanto hay un tiempo acotado. Se puede hacer la postulación a través de la página demre.cl, pero también, recordar, está la opción de recibir información acá en el Movistar Arena desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Mañana se va a repetir esta feria y lo mismo ocurre en regiones y también en la Casa Central de la Universidad Católica. En diferentes sectores se está puntualizando la información importante para los estudiantes, saber si las universidades están acreditadas, si cuentan con alguna beca importante y qué tipo de privilegios tiene aquel que tiene buen puntaje. ¿Qué es lo que están buscando los estudiantes? También lo preguntamos esta mañana y estas son sus declaraciones. Esta feria se realiza durante los 2 días en horario continuado, desde las 9 de la mañana a las 20 horas, de tal manera de poder dar cobertura a estos 3 perfiles en el fondo de asistentes. Sí, estoy viendo la UBO, la Autónoma, estoy viendo varias universidades. ¿En qué te fijas para elegir? La acreditación y los campos clínicos con los que están en convenio. Y igual están buenas, aquí hice la en Maipú, así que me interesa harto. Sé el arancel, que bueno, no sea tan alto, a ver si con mi montaje puedo entrar y cosas así. Alfonso, esto está pasando no solamente ahí donde tú estás, en el Movistar Arena, también en distintos planteles universitarios, en todas las regiones del país. Hay ferias de postulación. Yo no sé si es que hay más interés que otros años, más gente, en tu experiencia, ¿cómo lo ves? Por acá veo miles y miles de estudiantes, está repleto el Movistar Arena y la verdad es que los organizadores nos han contado que esto también ocurre en regiones y de inmediato te cuento algunas direcciones. En La Serena, en el mall Puerta del Mar, se está realizando la misma feria con los mismos horarios de las 8 de la mañana a las 9 de la noche, hoy y mañana. En Concepción, en el Centro de Eventos Suractivo, y también ya les contaba en la Casa Central de la Universidad Católica, y en general cada uno de los planteles, ya sea tradicionales o particulares, se están preocupando de entregar información
información más importante para ellos. Importante sobre esto, Carola, quizás las particularidades de este proceso de admisión es que recordar los resultados de la PSU se puede guardar para el próximo año. O sea, hay 2 años de validez de los resultados y hay un proceso de selección única de admisión en donde no solo participan los 25 establecimientos universitarios del Consejo de Rectores, sino también se están sumando otros 8 establecimientos universitarios particulares. Así que quizás son esas 2 particularidades que usted tiene que tener en cuenta. Cualquier información les aconsejo ir a denre.cl y si tiene vía Twitter también hay una cuenta @denre_PSU y ahí se están dando todas las informaciones correspondientes a este proceso. Perfecto, fantástico. Muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes. Buenas tardes, que esté bien. La Subsecretaría de Telecomunicaciones inició una investigación por la caída del servicio telefónico móvil que anoche afectó a 1.300.000 clientes de la compañía Entel. Según informó la propia compañía, la falla se originó entre las 22:23 horas y las 2:45 de la madrugada en una de las centrales de conmutación, que originó una alteración parcial en las comunas de Santiago, San Miguel, La Cisterna, Estación Central, Ñuñoa, La Florida y Peñalolén. Este incidente también afectó a las ciudades de La Serena, Coquimbo y Ovalle. Entel anunció que se encuentra investigando las causas técnicas que provocaron este hecho. En tanto, el CERNAC envió un oficio a la empresa para exigir la entrega de información sobre las causas de este error, sus planes de contingencia y las medidas que tomará para que no vuelva a ocurrir, como asimismo la compensación que podrían recibir los clientes. Escuchemos. Lo que contempla la ley, desde el punto de vista de multas, son 1.000 UTM en caso de primera vez que sea la falla, y en caso de ser reiterativo puede ser de 3.000 UTM. ¿Cuánto vamos a demorar? Esperamos estar listos el 30 de enero de este mes, claramente con el informe definitivo, de tal manera que tengamos la fórmula de saber exactamente qué pasó y ver qué corresponde, si compensamos a los clientes, si se indemnizan los clientes o se aplican las multas respectivas. Y este miércoles el ex delantero de la Universidad de Chile, Eduardo Vargas, viaja a Europa para integrarse a los trabajos de su nuevo club, el Napoli de Italia. El jugador a esta hora está en su casa y a las 6 de la tarde va a llegar al Aeropuerto Internacional de Santiago para viajar a Italia. Vargas será presentado este viernes en el Napoli y la próxima semana podría estar debutando por su nuevo equipo en la Copa Italia. Edu dio una entrevista exclusiva al sitio web de su ex club Universidad de Chile en la que se despidió de los hinchas, aprovechó de agradecer el cariño de la gente, proyectó su carrera en Europa y anunció que cuando se retire lo hará en la U. Escuchemos. Encontré aquí en la U muchos compañeros, buenas personas y encontré amigos también. Y me va a llevar un lindo recuerdo de todo lo de la U, lo que es la U, que hasta sus dirigentes y hasta los utileros. Tengo que primero adaptarme allá y conocer a todos los compañeros y va a ser una carrera mucho más importante de la que tengo ahora. Les dejo un mensaje, un cariñoso abrazo y un beso a todos y gracias por todo el apoyo que me brindaron y decirles que la carrera la va a terminar acá. Sí, bueno, en algún momento volveré. Volveré. En Santiago la ola de calor mantiene su predominio, mientras que en Arica hoy, al igual que ayer, podría volver a llover. Eduardo de la Iglesia nos cuenta del pronóstico del tiempo en todo el país. Adelante. Hola Carola, ¿cómo estás? Buenas tardes en sus casas. Claro que sí, tal como tú dices, Carola, ayer en Arica se registraron algunas precipitaciones debido al invierno altiplánico, imagen que estamos viendo aquí en el fondo de la pantalla. La situación se debe, claro, básicamente al invierno altiplánico, popularmente conocido como el invierno boliviano. Todo comenzó en Arica debido a este fenómeno climatológico como llovizna. Sin embargo, con el correr de las horas esto se fue acentuando hasta terminar sobre todo en el sector sur de Arica con chubascos de mayor intensidad. Esta situación podría volver a repetirse el día de hoy, tal como lo ha señalado la Dirección Meteorológica de Chile, no solo en Arica, sino que también en Antofagasta, no así en Iquique. Esta situación además se viene dando desde hace un par de días en el altiplano y se mantendrá hasta el día sábado. Hay que recordar que la ciudad de Arica no es una ciudad preparada de su infraestructura para este tipo de situaciones debido a que sus casas están mayormente, algunas construidas con material ligero. Algunas zozobraron
y pasaron algunas complicaciones. Se hace un monitoreo minuto a minuto del río Hacha, el cual hasta el momento no presenta mayor problema. Hoy se podría volver a repetir entonces las precipitaciones en Arica y también en la Perla del Norte, Antofagasta. Revisamos el pronóstico del tiempo para Santiago. Aquí en la capital el panorama es diametralmente opuesto. La temperatura actual es de 30 grados y seguirá subiendo hasta alcanzar 31, 32 a eso de las 4:30, 5. Para las 18 horas, 27 grados, bajo cielos siempre parcialmente despejados, aunque al final del día podría ingresar un poquito de nubosidad. ¿Y qué va a suceder mañana? Veamos. 15:30, el cielo va a amanecer despejado por completo, pero luego se va a nublar también de la misma forma. Las nubes se tomarán la tarde en Santiago y será una jornada bastante abochornada. Lo bueno es que hacia la tarde la radiación ultravioleta bajará un poco su peligrosidad, alcanzando solamente niveles altos. Que estén muy bien, buenas tardes, Carola. Eduardo de la Iglesia con el informe del tiempo. La presidenta de Argentina, ya lo comentamos, fue intervenida esta mañana debido a un cáncer de tiroides. Esta es una enfermedad que afecta mayoritariamente a las mujeres por causas hereditarias y emocionales. Veamos. La presidenta de Argentina ingresó al quirófano poco antes de las 8:30 de esta mañana para ser operada de cáncer de tiroides. Afuera del Hospital Austral, ubicado a 50 kilómetros de Buenos Aires, sus simpatizantes esperaban recibir buenas noticias. Es la tiroidectomía total, que es la extirpación completa de la glándula. El riesgo vital es prácticamente nulo en la cirugía de tiroides. El riesgo de lesión de un nervio laríngeo recurrente no va más allá del 1,5 a 2% de la cirugía. Cristina Fernández recibió el diagnóstico de cáncer el 22 de diciembre, un carcinoma en el lóbulo derecho de la glándula que no comprometía los ganglios linfáticos ni presentaba metástasis. El cáncer más frecuente que afecta a la tiroide, muy benigno y de lento crecimiento, en este caso detectado en un chequeo de rutina. Antiguamente se detectaban nódulos palpables, más grandes, 2 o 3 centímetros. Hoy día más de la mitad son menos de 1 centímetro y la mayoría no se palpan. Y se detectan en forma incidental, en evaluaciones generales, en chequeos generales. La incidencia de cáncer de tiroides ha aumentado por lo menos 4 veces en los últimos 5 años, un cáncer exclusivamente femenino. El 90% de los casos son mujeres entre los 40 y 60 años de edad, con antecedentes familiares, que recibieron radioterapia o que han sufrido fuertes problemas emocionales. En el caso de la presidenta Fernández fue el caso que ella se hizo una ecotomografía como un chequeo y ahí se encontró un nódulo y a partir de ese nódulo se estudió y se encontró el cáncer. Hasta el 50% de las mujeres se puede llegar a desarrollar un nódulo en la tiroide. Hasta el 10% de esos nódulos pueden transformarse en cáncer. Hoy día la ecografía progresivamente ha ido tomando un lugar mucho más importante y se hace casi parte del examen físico. Examen físico de la tiroide que constituye el primer paso para detectar este cáncer, que tratado a tiempo tiene un excelente pronóstico. Seguimos hablando de este tema con el doctor Rodrigo Montes, cirujano de cabeza y cuello y oncólogo de la Clínica Las Condes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Carolina. Veíamos en la nota de Loreto Chaffel algunas de las causas y el tratamiento también que tiene este tipo de cáncer, pero quisiera que profundizáramos un poco. ¿Por qué afecta principalmente a las mujeres? Es una muy buena pregunta y no tengo respuesta para eso. La verdad es que se ve estadísticamente que efectivamente entre 70 y 80% de los cánceres papilares de tiroides se producen en mujeres. Y además esto se condiciona con que las mujeres presentan también mayor nódulos tiroideos. Y esto podría ser de alguna manera la causa, la génesis de donde comienzan estos nódulos que se malignizan. Pero podría ser por algo relacionado con las hormonas, porque ahí también veíamos en la nota el factor emocional como presente en la causa de este cáncer. Claro, sin lugar a duda, el factor hormonal en las mujeres es un factor muy importante a considerar y que tiene relevancia en la formación de enfermedades endocrinas, especialmente la tiroidea. ¿Y respecto de los factores emocionales, doctor? Es difícil establecer realmente cuál es el factor y el impacto de estos elementos en la génesis de la enfermedad, dado que es tan pluripotencial, con múltiples, ¿cómo te puedo decir?, efectores que producen esto, que realmente darle una importancia capital al tema emocional es difícil. Ya. Sin embargo, lo que está claro, el tema hereditario es un
factor muy importante a considerar el riesgo de desarrollar cáncer papilar de tiroides. Sabemos que es un cáncer, comillas, benigno, ¿no? ¿Es habitualmente así? A ver, esto efectivamente, comillas, benigno, efectivamente es relativo. Benigno no es ningún cáncer. Lo que sí es un cáncer de muy buena evolución, que tiene un muy buen pronóstico, siempre y cuando sea diagnosticado en etapas tempranas y en un grupo de bajo riesgo. En este caso, que correspondería a la presidenta Fernández, probablemente el pronóstico es excelente, con un tratamiento quirúrgico adecuado y multidisciplinario que eventualmente va a considerar tratamientos como radioyodo y hormonoterapia. ¿Cuál es el grupo de mayor riesgo para este cáncer de tiroides? Sin lugar a dudas, las mujeres, aquellas entre los 40, 50, 60 años de edad, y que tengan antecedentes familiares directos, madre, hermanas, que hayan desarrollado un cáncer papilar de tiroides. Perfecto. ¿Y qué medidas preventivas podemos tomar? Bueno, frente a la sospecha de que algo no va bien en la región cervical del cuello, que es una de las formas que habitualmente se presentan estos pacientes. ¿Ya? O sea, dolor de cuello, directamente. No dolor, es un aumento de volumen en la región anterior del cuello progresiva. Esa es lo que uno tiene que sospechar, que existe algo y consultar habitualmente. Perfecto. Y ahí uno se puede hacer un examen que va a ser como bastante clarificador. Claro. Va el examen físico, ¿ya? La historia clínica, que es muy importante, y con eso además se asocia habitualmente a una ecografía tiroidea, que es parte complemento y fundamental de nuestro examen físico. Con esos dos elementos prácticamente uno puede estar claro si se trata en un ambiente que pudiese ser un cáncer papilar de tiroides o no. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por conversar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Carolina. La justicia dictó acusaciones contra los 22 involucrados en el caso Inverlink. Hay más de 100.000 millones de pesos involucrados. Pablo Honorato nos cuenta. Adelante. Hola Carolina, la resolución la tomó el ministro en visita, Patricio Villarroel, luego de 10 años de acuciosa investigación. Esto se remonta al año 2003, cuando se detectó que funcionarios de Corfo, en complicidad con personeros altos ejecutivos del holding Inverlink, utilizaron papeles del mercado de valores de propiedad de Corfo para precisamente utilizarlos en sus operaciones. Sin embargo, estas no resultaron y finalmente se produjo la quiebra de Inverlink y a su vez Corfo perdió más de 80 millones de dólares. Incluso esto significó que en esa época el presidente Ricardo Lagos dijera que se trataba del robo de un jarrón desde su casa, pero que posteriormente se iba a recuperar, cosa que lógicamente no ocurrió porque estos dineros aún no se han podido localizar. Solo se han localizado cerca de 10 millones de dólares. Entre los comprometidos más principales están Eduardo Monasterio, presidente del holding Inverlink, y también Enzo Bertinelli, ex gerente general. Hay que señalar que durante la investigación que realizó el ministro en visita, Patricio Villarroel, se sometió a proceso a 22 personas, las mismas que hoy día se dictó acusación por delitos diferentes, tales como fraude al fisco, también delitos de tipo tributario, infracciones a la ley de banco y a la ley de valores, cohecho y estafa. Escuchemos al ministro Patricio Villarroel, quien hace algunos momentos conversó sobre la acusación que acaba de dictar. Bueno, se acusó en total a 22 personas más o menos. ¿Cuántos son los montos involucrados, ministro? Son aproximadamente 100.000 millones, 80.000 millones. Sí. ¿Cuál era el modus operandi? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, lo esencial es que se sacaban, se compraban instrumentos financieros que se transaban posteriormente en el mercado con corredoras y se le entregaban derechamente a los funcionarios de Inverlink, a la plana mayor, a los ejecutivos de Inverlink. Entonces eso era todo comprado con fondos de Corfo y Inverlink no hacía inversión alguna y obtenía los documentos. Una vez dictada la acusación por el ministro en visita, Patricio Villarroel, ahora los abogados defensores de estas 22 personas deben dar respuesta a la acusación. Posteriormente vendrá la etapa de la prueba y finalmente el magistrado va a dictar fallo de primera instancia, Carolina. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes.
El programa de verano del municipio de Maipú contempla paseos familiares, festival de folclore y talleres varios. Loreto Chaffel nos cuenta. Loreto, adelante. Hola Carola, sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? De nuevo en una piscina, esta vez en la piscina municipal de Maipú. Imágenes completamente en directo de los niños que en este momento disfrutan. No solamente se van a poder refrescar, sino también se van a poder divertir, porque aquí hay talleres para todos los gustos y para todas las edades. Desde deportes como lo más clásico, la natación, hasta, por ejemplo, biomagnetismo y también incluso clases de japonés. Vamos a conversar con el alcalde de Maipú, don Alberto Undurraga, para preguntarle, porque también hay talleres, alcalde, y hay paseos para la familia. 30.000 personas van a poder disfrutar de estos paseos en Maipú. ¿Dónde son estos paseos y cómo pueden acceder los habitantes de esta comuna? Así es, Loreto, estamos preparando y estamos trabajando para que el verano sea lo más entretenido posible, tanto aquí en la piscina, con estos niños que vemos, 2.000 personas todos los días, los talleres, también en el parque municipal y en los paseos que hemos organizado con la Junta de Vecinos. 30.000 personas a partir de mañana van a ser trasladados al Parque Mayinco. Así hemos trabajado con la Junta de Vecinos de manera tal de que sea un verano entretenido, un verano que digamos también cada uno lo pase bien y también cada uno se cuide la familia, sobre todo a propósito de los problemas que hemos tenido y que hemos sabido hoy día a propósito de la detención de un sujeto. Muy bien, alcalde, muchas gracias. Entonces los maipucinos ya saben, pueden retirar las entradas, acercarse a la municipalidad para poder retirar estas entradas para los paseos y también para poder venir a la piscina municipal, porque si bien hay que pagar, los niños deben pagar a esta hora entre las 2 y las 6 de la tarde, deben pagar 1.000 pesos y los adultos se deben pagar 2.000 pesos. A través de las juntas de vecinos pueden entrar gratuitamente a bañarse, pero entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde este lugar está repleto de talleres, como ya les comentaba, deportes para los niños, karate, no solamente natación, fútbol, hay talleres para los adultos mayores, por ejemplo, macramé, y la novedad es biomagnetismo. Carola. Claro, y hay una feria también, un taller que busca sensibilizar a los vecinos sobre las discapacidades. Muchas gracias, Loreto, allá con el programa de verano en Maipú. Qué rico estar en la piscina. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En otra noticia del día, el Ministerio de Transportes instaló 65 nuevas señales para advertir a los automovilistas sobre el uso de vías exclusivas para el Transantiago en el centro de la capital. Medidas que entrarán en funcionamiento a fines de enero. El ministro de Transportes inspeccionó en terreno la instalación de 65 nuevas señales informativas para advertir a los automovilistas sobre las vías exclusivas en el centro de la capital. Esto tomando en cuenta que 4 de cada 10 conductores no respetan las vías de transporte público. No queremos multar a los conductores que infringen, queremos que no infrinjan y por eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante de comunicar lo más posible. Aumentamos la señalización, incorporamos 66 nuevas señalizaciones, lo que nos lleva a 220 señalizaciones totales. Además, ya se encuentran instaladas las cerca de 100 cámaras para emitir partes empadronados a los conductores que usen las vías exclusivas del Transantiago, que hasta ahora se estaban cursando por medio de fiscalizadores. A ver, la multa máxima que podría cursarse aquí es del orden de 40.000 pesos y de 0,5 UTM es el mínimo. Queremos educar a los conductores y después de eso efectivamente ya va a empezar un periodo donde vamos a enviar partes directamente a las personas empadronados. El ministro aprovechó la oportunidad para dar inicio a un plan piloto de demarcación de vías exclusivas para asegurarse que todos quienes circulen por esas vías sepan que se trata de pistas de uso exclusivo del transporte público. El sistema comenzará su marcha blanca a fines de este mes. Con esta noticia termina esta edición de Tele 13 Tarde. Muchas gracias por informarse con nosotros. Nos reencontramos en Tele 13 a la hora. Sigan en la compañía de Canal 13. Buenas tardes. Tele 13 Tarde.